Bienvenidos al programa Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, queridos radioescuchas que nos sintonizan por internet en este inicio de esta experiencia del programa de radio de la licenciatura en Derecho del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Quiero mandar un fuerte abrazo y agradecimiento a nuestras queridas autoridades escolares que nos están permitiendo realizar esta experiencia, en donde vamos a hablar en el programa de Derecho y Humanidad sobre cuestiones profundas del derecho, cómo nos involucra, cómo nos aplica el derecho en situaciones de la vida cotidiana, cómo el derecho transforma la realidad, cómo es parte de nosotros la norma para poder regular el comportamiento social que tenemos las personas en una comunidad, y donde también podremos compartir reflexiones con invitados especiales. Ustedes, alumnos y alumnas del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, podrán conocer mucho mejor a los docentes del instituto, podrán conocer también las variantes, las vertientes y los alcances del derecho con otras disciplinas y con otras cuestiones de la vida cotidiana. Entonces será un programa muy, muy interesante, muy completo, donde podrán tener consejos jurídicos, consejos humanos de vida, tendremos orientación jurídica en línea y también tendremos toda la disposición, y nuestros invitados especiales tendrán todo el agrado de poder disipar y poder aclarar dudas o preguntas relacionadas con el tema del derecho. Les recuerdo y les comparto nuestros teléfonos en cabina para que se puedan comunicar con nosotros. El teléfono en cabina es 63 93 11 00 extensión 161, y también nos pueden seguir por las redes sociales en la página de Facebook Radio Impo, y en vía web www.impo.org.mx, directamente en la página del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Buscan ahí el enlace y estarán siguiéndonos en el programa de Derecho y Humanidad. Este tema tendrá... El tema que vamos a tocar el día de hoy será un tema prácticamente que nos lleva a saber cuál es el papel de los que estudiamos derecho, de los que somos estudiosos del derecho en la práctica de la vida cotidiana jurídica. Abogados o licenciados en Derecho. Mi nombre es Marco Antonio López y tengo el agrado de estar aquí en el programa Derecho y Humanidad. El tema de hoy es un tema muy importante para todos los estudiantes de Derecho, de licenciatura, de maestría y de otras disciplinas que tienen que ver con el ámbito jurídico. El tema de hoy se titula Abogados o licenciados en Derecho. Para poder dar respuesta a esa pregunta, tengo el agrado de tener aquí conmigo a uno de nuestros docentes del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, el licenciado Jesús Casillas del Río. El licenciado Jesús Casillas del Río es licenciado en Derecho, cuenta con estudios de Economía, ambas carreras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho también por la División de Estudios Superiores y de Posgrado de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, y además cuenta con estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, entre otros grandes logros académicos. ¿Qué puedo yo decir a un gran jurista al cual aprecio mucho y que agradezco mucho? Jesús, que nos acompañes aquí en el programa Derecho y Humanidad. Muchas gracias, Marco Antonio. Pues igualmente es de mi agrado poder estar aquí acompañándote
tocar un tema tan sensible como este tema que tanto inquieta a los alumnos del Instituto Mexicano de Estudios Superiores de Posgrado y que también afecta a muchos estudiantes de Derecho en general, o sea, porque yo creo que es una de las preguntas base de cuando inician la carrera. Muchos confunden la cuestión de la labor del abogado con la cuestión profesional del licenciado en Derecho, como un profesionista o como la parte de el título que obtienen después de estudiar en una carrera como esta. Uh-huh. Pues es un gusto estar aquí contigo y que también con nuestros radioescuchas compartas tus conocimientos sobre el tema. La primera pregunta para poder abrir la reflexión que nos vas a hacer favor de compartir: ¿cuál es el papel social de el estudioso del derecho en nuestro entorno? El papel social del estudioso del derecho es algo muy diferente a lo que normalmente uno idealiza cuando entra como alumno, ¿no? Yo en mi caso, cuando fui estudiante, también pasé muchas veces esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el verdadero papel del estudioso del derecho, ¿no? El que estudia esta carrera. Y normalmente pues se habla de una cuestión de responsabilidad social, ¿no? Es una responsabilidad de ejercer este ejercicio de la profesión, porque normalmente nos encontramos que cualquier profesionista tiene en juego bienes, la persona la persona misma, en juego, la vida, la libertad. O sea, eso es algo que pone mucho énfasis en nuestra profesión, y realmente por lo que decía que yo estudiaba la carrera, terminé diciendo que es por lo que no la estudié. Realmente terminé estudiándola en el sentido de decir, yo quiero esa responsabilidad de poder defender a la gente y poder darle alternativas, o sea, para poder mantener su patrimonio, su casa, sus bienes, o en su caso también para poder estar involucrado con ese ejercicio, ¿no? De esa profesión, porque ya veremos que existen distintas ocupaciones dentro del ámbito del licenciado en Derecho. Uh-huh. Qué interesantes reflexiones nos compartes. Uh-huh. Y entonces iría a la pregunta concreta. Uh-huh. ¿Abogados o licenciados en Derecho? ¿Qué opinas al respecto? Pues voy a empezar hablando de la cuestión de la profesión, porque la profesión realmente se llama licenciatura en Derecho. Ajá. Es un título académico, ajá, como tal. Si lo vemos en la Ley General de Profesiones, lo vamos a ver que normalmente los títulos académicos nada más se dividen en títulos y grados, y el único título obtenido durante toda tu vida va a ser el de licenciado en Derecho. Uh-huh. Y entonces implica una gama de conocimientos generales de todas las materias. Uh-huh. En todas las materias significa que contienes un mínimo de todo el conocimiento jurídico del universo que existe, uh-huh, un mínimo del todo, uh-huh, suficiente para realizar el ejercicio de distintas actividades que, como vamos a las llamaremos ocupaciones. Uh-huh. Las ocupaciones del licenciado en Derecho pueden ser múltiples. Puede ser desde un funcionario público, uh-huh, puede ser un abogado, uh-huh, que normalmente con abogado nos referimos al postulante, no litigante, porque existe mucho esa confusión de creer que el abogado es litigante. Uh-huh. El litigante realmente es la parte que está ejerciendo su derecho. Uh-huh. Nosotros somos los postulantes, los que defendemos ese derecho, los que postulamos a favor de esa integración de sus facultades y atribuciones que les otorga las normas a los sujetos. Uh-huh. Nosotros somos los que defendemos esa causa. Muchas gracias, Jesús. Uh-huh. Vamos a un corte y regresamos a seguir escuchando las valiosas reflexiones de uh-huh. el maestro Jesús Casillas del Río en el programa Derecho y Humanidad, por un derecho justo, comprometido y humano con la sociedad. No nos dejen de sintonizar. Pues seguimos aquí en la entrevista con el maestro Jesús Casillas del Río en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, comprometido y humano con la sociedad. Nos refería a Jesús que no es lo mismo hablar de un abogado y un licenciado en Derecho, y me generó la reflexión, Jesús,
justo también con las preguntas que nos han hecho nuestros estudiantes de Derecho del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. ¿Qué diferencia habría entre un abogado, un licenciado en Derecho y un jurista? Vamos a verlo así. El jurista es un título tan complicado que realmente habla de un tipo que sabe muy bien su tarea. El jurista no necesariamente tiene que ser ninguna de las ocupaciones del abogado, o sea, es un estudioso del derecho. Vamos a hablarlo así, podría ser un simple académico que se dedica a la reflexión y estudio del derecho. Eso es, el jurista es algo un poquito más allá, inclusive de la idea de la profesión, como lo hablamos de la licenciatura en Derecho, o de la ocupación misma, o de las distintas ocupaciones que puede ejercer el licenciado en Derecho. O sea, puede ser algo mucho más alto, vamos a decirlo, en alcance, e inclusive podría hablarse de alguna situación ahí, en este caso, cuando hablamos del término de jurista, de un científico. Hablaríamos del propio científico del derecho. Es aquel que utiliza metodologías para la aplicación y análisis del derecho, y no nada más la aplicación, sino la creación inclusive de nuevos conocimientos jurídicos. Me parece muy interesante lo que planteas, porque entonces eso quiere decir que hablamos de distintas conceptualizaciones de entender el derecho y su ejercicio. Claro. Entonces, para nuestros estudiantes de derecho, ¿cuál sería la aspiración que deberían de tener ellos? ¿Ser abogados, licenciados en derecho, juristas? ¿Cuál crees tú que sea la correcta aspiración? Bueno, vamos a decirlo, nuestra sociedad moderna pues exige el que lleguen a un título, ¿no? A que obtengan el título, obviamente, como licenciados en derecho. Que tengan el mínimo de conocimientos generales de todas las materias, pero para ser jurista sí debería de ser la aspiración de todo alumno o de toda persona dedicada a esto, debería de ser el llegar a ser jurista, a poder criticar, aplicar el derecho, poderlo aplicar, poder tener una idea realmente de crear nuevo conocimiento jurídico, de poder dar soluciones a la sociedad, porque realmente si nos vamos claros, o sea, como dijimos, las ocupaciones pueden ser diversas, pero también debe de aportar, porque uno puede ser espléndido abogado o postulante en el ejercicio, pero podría ser un pésimo jurista, ¿no? Podría ser un pésimo jurista, porque su conocimiento no se está aportando, no está llegando a ningún lado, no está llegando ni dando ningún alcance. El jurista normalmente, hoy en día o hoy por hoy, es el que escribe sobre cuestiones jurídicas, vamos a decirlo así. Ok, eso entonces también nos lleva a reflexionar sobre las personas que estamos implicadas en la docencia, ¿no? ¿No crees que tendremos entonces un papel relevante en ese proceso? Pero me llamaba la atención los comentarios que hacías al respecto de las diferencias. ¿La ley señala diferencias para poder decir soy abogado, soy licenciado en Derecho, soy jurista, o alguna otra conceptualización que tú creas importante que sepamos? Vamos a señalarlo así. La Ley General de Profesiones nada más habla entre títulos y grados. Y el título únicamente que existe hasta el día de hoy reconocido es el de licenciado en Derecho. Vamos a decirlo que para el ejercicio de la profesión es además una de las 3 o 4 licenciaturas que tienen una patente activa, vamos a decirlo, para hacer el ejercicio de la profesión inclusive de manera independiente, a diferencia de la mayoría de las profesiones que no tienen esa posibilidad. ¿Cuáles son estas profesiones, por ejemplo, que pueden ejercer una patente activa, ¿no? Medicina, contabilidad, y así algunos otros como son cuestiones de veterinaria, y pocas carreras son las que pueden ejercer o hacer ese ejercicio de manera independiente, vamos a decirlo. En ese sentido, pues yo diría que realmente el título de abogado no existe en ningún ordenamiento legal. El título de abogado se otorga a quien postula externamente y realiza, obviamente, y participa en litigios, en un juzgado o en algún, vamos a decirlo, órgano que haga un ejercicio materialmente jurisdiccional. Digamos, entonces, será una autoridad
la que te reconocerá esa representación legal de postulancia, entiendo. Vamos a decirlo así, hasta hoy no existe ninguna forma de reconocimiento de postulancia. Hoy se quiere hacerlo de los colegios, por ejemplo, para reconocer a los postulantes. Sin embargo, sí existe en los órganos jurisdiccionales en materia civil únicamente, es donde he encontrado que existe una cédula de identificación que hacen para saber que tú puedes ejercer y necesitas tener ese número, ese número de registro que te otorga el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y actualmente también en amparo tienes que registrarte, tienes que llevar tu título, tu cédula, y te tienen que dar el reconocimiento como un abogado autorizado para litigar en materia federal. Claro. Lo mismo, o sea, son los únicos dos casos en que encuentro eso, pero en una junta de conciliación y arbitraje o en otros órganos no he visto ese tipo de situaciones. Pues muchas reflexiones al respecto sobre el tópico que estamos tocando aquí en Derecho y Humanidad. Entiendo entonces que estamos hablando del estudiante de Derecho que se interesa por ser una mejor persona, por tener una preparación, se vuelve un profesional del derecho. ¿Cuál sería el aporte social y el aporte humano del profesional del derecho, desde tu opinión? Desde mi punto de vista, el profesional del derecho tiene que primero adquirir la ocupación que va a realizar, y desde el punto de vista de su ocupación tendrá que decidir o renunciar a determinadas cuestiones, ¿no? O sea, como decían, el que mucho abarca poco aprieta. Si él se dedica a la cuestión de postulancia, pues tendrá que aportar desde el punto de vista del postulante, ¿no? O sea, y tendrá que aportar a la sociedad desde ese punto de vista. Y viéndolo en el sentido de que llegara a ser un jurista, pues tendría que aportar en libros, en la docencia, otorgar sus conocimientos para ese ejercicio. Pero, por ejemplo, un funcionario público también tiene mucho que aportar, ¿no? Vamos a ponerlo, si una persona decide dedicarse a la cuestión de funcionario público, pues cuánto puede aportar también desde ese ámbito, o sea, porque puede aportar mucho conocimiento, idea del funcionamiento interno de un órgano, o sea, puede aportar orgánicamente demasiada información. Igualmente, eso es lo que ha hecho falta, yo creo, desde hace mucho tiempo, el aporte desde el punto de vista de las distintas ocupaciones que puede ejercer el licenciado en Derecho, y enfocarlo y poder poner el granito de arena dentro de la cuestión docencia y también en la cuestión, obviamente, de compartir el conocimiento. Fíjate qué interesante reflexión el tema de la ocupación. ¿Cuánta diversidad hay en la posibilidad de ejercer el derecho? Entonces, pues es importante que nuestros estudiantes del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado pues tengan ese panorama, ¿verdad? Mencionaste el tema de la ocupación. ¿Qué cuestiones tan necesarias reflexionar, sobre todo ahora en este momento en que pues nuestro país está en momentos de cambio, de transformación y de un renacer jurídico quizá, en el aspecto del, por ejemplo, el paradigma de los juicios orales, la reforma constitucional de derechos humanos, que sin duda pues nos han puesto una nueva manera de entender el derecho, incluso de enseñarlo. Te quiero preguntar al respecto de situaciones que yo veo problemáticas y que quizá nos puedas dar algunos elementos que nos ayuden a entender mejor. México actualmente vive una crisis profunda en materia de cultura de la legalidad, en materia de derechos humanos, reconocida por organismos internacionales del tema, un problema de corrupción fuerte, ¿no? Un problema de corrupción complejo y sobre todo situaciones que antaño pues parecían inusuales, como por ejemplo en la selección de un fiscal anticorrupción, y que prácticamente 2 candidaturas fueron pues eliminadas por un tema de plagio. ¿Qué opinión te merecería estos fenómenos desde la perspectiva de la ocupación y la posición que uno asume para el ejercicio del derecho? Claro, yo voy a señalar algo muy importante, porque la mayoría proviene de problemas estructurales, vamos a decirlo. O sea, la corrupción es algo que pues viene en la sangre de los mexicanos, yo creo. Realmente desde que nacen les enseñan, ¿sabes qué, hijito? Pues hay que darle una
lanita al maestro, una manzanita, no sé. O sea, hay muchas cuestiones en nuestra educación que son muy mal vistas. Ajá. Yo, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de hablar con personas de distintas partes del mundo, la mayoría me han comentado eso. O sea, en ninguna parte del mundo se otorga tantos privilegios a los maestros, por ejemplo, en la educación, como en México. Okay. Entonces existe una cuestión, inclusive hasta un día del maestro, ¿no? En México, y en ninguna parte del mundo existía hasta cierta fecha en que se buscó precisamente unificar esa situación. Y pues vamos a decirlo, en el sentido de reflexión, esos privilegios y esas oportunidades que se les dan a los docentes y también, o sea, se hacen con medios o otros fines, vamos a decirlo, obtener una calificación, obtener un ascenso, vamos a ponerlo en otros medios de trabajo, en una empresa con el fin de quedar bien con el jefe, ¿no? O sea, y así se sigue, este caminito, este desafortunado camino, o sea, donde todos nos sentimos halagados desafortunadamente ante un presente, un regalo, a lo mejor algo que podría tomarse sin intención, ¿no? Entonces es un problema cultural y vamos a decirlo que hasta la fecha de hoy todos son corruptos menos mi mamá, mi hermana y mi familia, ¿no? Qué cosas. Pues interesantes reflexiones del maestro Jesús Casillas en tu programa Derecho y Humanidad, por un derecho justo, comprometido y humano con la sociedad. Te invito a que nos contactes por nuestros medios de comunicación habituales, www.impo.org.mx, o si lo prefieres por las redes sociales. En Facebook estamos como Radio Impo, y te invitamos a que te comuniques con nosotros al teléfono en cabina 6393-1100, extensión 161. Aprovecha para poder plantear tus preguntas y tus dudas a nuestros invitados en tu programa Derecho y Humanidad. Y quiero también aprovechar para hacer la invitación a todos nuestros radioescuchas, tanto de Derecho como de otras disciplinas, otras carreras, o a cualquier radioescucha que nos esté sintonizando, a que aproveche el espacio de Derecho y Humanidad, en donde tendremos un espacio muy concreto de orientación jurídica de nuestros invitados, una asesoría jurídica en línea que sin duda será útil y será una herramienta que te ayudará mucho en cualquier duda, pregunta o inquietud o necesidad jurídica que tú tuvieras. Y quiero aprovechar que tengo aquí al maestro Jesús Casillas para hacerle un planteamiento para que él pudiera pues darnos un consejo jurídico. Es muy común que, por ejemplo, en México se den casos de divorcio y que dentro de estos divorcios exista la pelea de la patria potestad de los hijos, que normalmente las parejas pues no se entiendan. ¿Qué consejo jurídico podrías compartirnos a los radioescuchas, a la gente que te está escuchando en estos momentos, al respecto sobre un problema jurídico muy común, que son el divorcio de un hombre, una mujer, y la pelea de la custodia, guarda y custodia de los hijos, y en su momento la pérdida de la patria potestad? Yo he sentido que este tipo de problemáticas inclusive han sido desatadas por la misma legislación, ¿no? O sea, la legislación se ha prestado a esto. Los hijos se han convertido desafortunadamente en un objeto de venganza. Un objeto de venganza que sirve para que las parejas obtengan mayores beneficios unos de otros. Objetos de negociación, que es todavía peor. Entonces, en ese sentido, pues mi consejo en este tipo de juicios, o sea, realmente, pues es tener responsabilidad social en este marco, y obviamente tratar de sensibilizar a las partes en conflicto. Yo pensaría que siempre sería mejor avenirlos a un convenio, ¿no? Pero a veces es imposible ante el marco, o sea, actual de legalidad que se vive en México. Se vuelve prácticamente espantoso, ¿no? Tratar de hacerlo, porque vamos a decir lo que he visto en la práctica es que normalmente, si no es uno,
es otro el que toma venganza de alguna u otra manera con estas oportunidades que brinda la ley. Fue una desafortunada reforma la cuestión en materia familiar y sobre todo en materia de guardia y custodia. Yo la verdad he pensado en estudiar otro tipo de temas en materia de guardia y custodia. Yo pensaría que debería de aportarse una nueva visión que se llame guardia y custodia compartida. Una regla, eso como una regla general, como una regla general del derecho. ¿Por qué? ¿Por qué me vas a decir? O sea, a lo mejor me dirías, no, y el papá que es agresivo, o la mamá que es una nociva, o es de tal manera. Esos son casos de excepción. Okay. Tendrían que ser estudiados de fondo y no ser separados tan fácilmente de sus hijos, ¿no? Porque el que resiente más la separación muchas veces ante las mentiras de los padres en este tipo de juicios son los menores. Pues ya escucharon, amigas y amigos que nos sintonizan en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, comprometido y humano con la sociedad, los consejos del maestro Jesús Casillas, maestro en Derecho, licenciado en Derecho por la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, y con formación y conocimientos en Economía. Quiero aprovechar también para poder invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, www.impo.org.mx, por Facebook estamos como Radio Impo, y que te comuniques a los teléfonos en cabina al 6393-1100, extensión 161. No nos dejes de sintonizar, volvemos en un segundo. Regresamos a continuar con la última parte de nuestro programa Derecho y Humanidad, por un derecho justo, comprometido y humano con la sociedad. Justo hemos estado reflexionando sobre el papel del abogado o del licenciado en Derecho, con las interesantes reflexiones del maestro Jesús Casillas, docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Y también nos ha compartido el maestro Casillas una interesante reflexión sobre el tema de derecho de familia. Es importante también que conozcas las alternativas que el Instituto Mexicano de Psico-Oncología tiene para ti. Tenemos actualmente en curso el Diplomado de Terapia de Pareja y Sexualidad 2, que iniciará el 31 de marzo de 2017, el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, duración 6 meses, aquí en el plantel Montevideo. Tenemos también el Diplomado en Problemas de Aprendizaje, el 31 de marzo de 2017 también, viernes de 16 a 20 horas, con una duración de 6 meses en el plantel Tláhuac. Y pues te reitero, debes estar atento próximamente tendremos el Diplomado en Juicios Orales, retomamos el Diplomado en Juicios Orales en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Y pues debes estar y estate atento a las interesantes opciones formativas que IMPO e IMESP tiene para ti. Llegamos a un momento prácticamente crucial en Derecho y Humanidad, maestro. ¿Cuál es el consejo humano de vida que le darías a nuestros queridos estudiantes de Derecho? Pues mi consejo para los estudiantes de Derecho es que es importante que fijen objetivos altos, que no sea simplemente manejar una cuestión, vamos a decirlo, como un estudiante estándar. El modelo educativo, sobre todo en esta institución, que es un modelo, vamos a decirlo, muy planteado para hacerlo en poco tiempo, exige de ellos, o sea, una responsabilidad muy superior de lo que se espera de cualquier estudiante estándar, ¿no? Entonces, yo creo que las exigencias de la sociedad actual implican que ellos tomen, como yo lo dije en un principio, con responsabilidad esta carrera. Saber que esta carrera es para precisamente pues tener un ámbito o un foco dentro de nuestro análisis que hicimos de las ocupaciones, y desarrollarse en un ámbito y poder aportar algo a la sociedad. Que no se queden simplemente con la idea también algunos
que vienen simplemente por el objetivo de tener una carrera, pues no se queden nada más en ello, ¿no? O sea, que busquen la aspiración de lograr algún objetivo un poquito más elevado que ello, y que ojalá se les permita pues realizar eso. Eso es para los estudiantes del IMPO y para los estudiantes en general de Derecho. O sea, señalarles lo mismo en materia de responsabilidad de la carrera. O sea, que realmente es una carrera que debe de estudiarse porque se siente responsabilidad con la sociedad. No es una carrera que deba de estudiarse porque me la recomendó mi tía, porque se gana mucho dinero, porque me la mostró un amigo y quiero seguir a mi amigo. O sea, es una carrera que implica un cierto amor a la sociedad. Pues muchas gracias, querido maestro Jesús Casillas del Río, por este gran consejo humano de vida. El derecho es una carrera que implica amor a la sociedad. Es un interesante consejo que nos comparte el maestro Casillas. Y pues prácticamente estamos llegando al final de esta emisión de tu programa Derecho y Humanidad, por un derecho justo, comprometido y humano con la sociedad, en donde se han abordado las reflexiones sobre la distinción entre abogados, licenciados en Derecho, juristas o profesionales del derecho, con las interesantes aportaciones que nos ha hecho el maestro Jesús Casillas del Río, docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Te recuerdo las redes sociales y las líneas de comunicación con el programa: www.impo.org.mx. En Facebook nos puedes seguir por buscarnos como Radio Impo, y el teléfono en cabina es 6393-1100, extensión 161. Aprovecha este programa de Derecho y Humanidad o los siguientes programas para plantear tus dudas, tus preguntas, o si tienes la necesidad de una orientación jurídica. Nuestros invitados, todos ellos juristas de excelente formación, pues estarán en la mejor disposición de orientarte y asesorarte. Nos estamos despidiendo ya prácticamente de Derecho y Humanidad. Doctor, ¿me permite unas palabras? Claro que sí, maestro. Yo quería agradecerle la invitación al programa y darle las gracias por la oportunidad, y obviamente decirle que lo hace espléndidamente. Es una excelente iniciativa y yo creo que debería de tener más proyección en futuro. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, querido maestro Jesús Casillas del Río, que me ganó la palabra porque estamos precisamente despidiendo el programa, pero no nos íbamos a ir sin unas palabras de despedida de tu parte. Gracias. Pues estamos entonces prácticamente concluyendo, agradeciendo la presencia del maestro Jesús Casillas del Río en Derecho y Humanidad, y invitándote a ti, Radio Escucha, a que nos sintonices en los siguientes programas de Derecho y Humanidad, por un derecho justo, comprometido y humano con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y agradezco mucho que nos haya sintonizado. Nos estamos escuchando pronto. Hasta luego.